Hola hermanos, ¿cómo están? Una vez más saludándoles, Casa de Oración Chulavista. Qué bueno que están conectados con nosotros, qué bueno que están al pendiente de la transmisión. Damos gracias a Dios por sus vidas, qué bueno que están ahí reunidos en casa, casas diferentes en donde están ustedes junto con nosotros recibiendo la palabra de Dios. Hoy estamos en esta serie titulada Personajes Bíblicos. Y en esta serie de personajes bíblicos, iglesia, hoy vamos a ver un personaje en donde en cada uno de ellos Dios nos enseña muchas cosas. Dios nos enseña principios elementales. Dios nos enseña a vivir en su voluntad, tomando las experiencias de cada uno de estos personajes que Él puso y quiso que estuviera esa historia narrada en su palabra. Así es de que vamos a ponernos en manos de nuestro Padre Celestial. Damos gracias a Dios por sus vidas, ahí en la casa de la familia Tapia, la casa de la familia Cota, la casa de la familia ahí Esperancita. Damos gracias a Dios porque nos estamos reuniendo en lugares abiertos, lugares libres, en donde esté constantemente el aire refrescándonos y también esté pues caminando o pasando el airecito, en donde esté ventilado para estar cumpliendo con los protocolos establecidos. Damos gracias a Dios por sus vidas y nos ponemos en manos de nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Rey. Gracias, mi Dios, por amarnos. Gracias, Padre, por la iglesia que está reunida. Gracias, mi Dios, por enseñarnos a vivir conforme a tu voluntad. Aquí está nuestro corazón. Que seamos tierra fértil para obedecer tu palabra y que demos fruto, Señor, como tú lo estás esperando. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, bendito. Amén. Personajes bíblicos. Esta es la sexta predicación de esta serie. Y hoy vamos a conocer la humanidad de un personaje del Antiguo Testamento llamado Elías. Elías el profeta. Vamos a ir ahí, por favor, a Santiago 5:17. Santiago 5:17, y fíjese bien lo que habla Dios, la palabra de Dios acerca de este personaje. Dice lo siguiente: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y esto quiero subrayarlo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y ese ser humano oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Esto es Dios hablándonos de que Él se puede manifestar a través de las personas de acuerdo a su voluntad. Pero nunca perdamos de vista esto. Los seres humanos seguirán siempre siendo seres humanos. Vamos a partir de esto, iglesia. El único, y esto debemos estar bien claros siempre, para no perder los pies sobre la tierra, porque mucha gente se pierde, mucha gente se extravía, y por eso anda haciendo aseveraciones incorrectas, por eso se sienten ya en otro nivel espiritual, en donde tarde o temprano pagarán, pues precisamente, pues las consecuencias de su atrevimiento, de su osadía. Vamos a partir entonces de esto, iglesia. El único omnisciente, el único omnipresente, por el cual no pasa el tiempo, es sempiterno, el soberano, el todopoderoso, es nuestro Padre Celestial. Nada más y únicamente Él y su Hijo Jesucristo, el unigénito del Padre. El unigénito del Padre, por eso le dice así, único en su género, o sea, totalmente diferente a todos los seres humanos, totalmente diferente a usted y a mí, porque Él sí era el Dios hecho carne, el verdadero Dios y la vida eterna, que vino a este mundo para salvar, para reconciliar aquello que se había extraviado y que había dado la espalda a Dios. Y de todos los demás, todo lo creado, todo ser humano, pues, simple y sencillamente somos ¿qué? Hombres. Somos seres humanos, somos polvo, con muchas debilidades, totalmente delebles, con muchas fallas, con más fallas y más fallas, iglesia. Ese es el ser humano. Fíjese bien, no importa
qué tan impactante sea el ministerio de un ser humano, no importa qué tan impactante haya sido el ministerio de un ser humano que está narrado en la Escritura en el Antiguo Testamento, o un ser humano que está narrada también en la Escritura, su testimonio, su fe, la obra grandiosa y maravillosa que llevó a nombre y realizó a nombre y en obediencia a Dios en el Nuevo Testamento. Y no importa qué ser humano hoy en nuestro tiempo esté siendo grandemente usado por Dios, solo es un ser humano. Solo es una persona, un siervo obedeciendo a Dios y no tratando de encumbrarse como otros, en donde precisamente si alguien se quiere encumbrar y alguien quiere ser reconocido, ya hablamos la semana pasada de Nabucodonosor, pues precisamente están denotando debilidad como seres humanos, que precisamente, como le digo, muestran ansias de hambre y de poder y de fama. Al fin, seres humanos. Cada uno dará cuenta a Dios. Sin embargo, comprendamos esto, iglesia. Fíjese bien lo que le voy a decir. Todos somos seres humanos. Solamente hay un Dios, solamente hay un Salvador, solamente hay un Espíritu Santo, solamente hay el Evangelio de Él, la palabra de Dios, solamente hay un Evangelio, por llamarle así, que es la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Solamente hay una historia demostrada por Dios del pueblo de Dios, hoy llamada iglesia. Y todos los demás somos seres humanos. Y como seres humanos, iglesia, hoy nos podemos sentir plenos. Hoy nos podemos sentir en victoria. Hoy nos podemos, como dice, ¿no? En victoria. ¿Cómo te sientes, hermano? Pues aquí en victoria. Sí, pero mañana podemos sentirnos desanimados. Mañana podemos decir y levantarnos, ay, estoy con las pilas bajas. Ahora, y se le llama, se le manda un mensaje, se le hace una llamada, ¿cómo estás? Y con una voz ahí, vamos a decir, a media voz, en la depre. ¿Cómo estás? En la depre. ¿Y ahora? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cuál es la historia de nuestro personaje de hoy, iglesia? Elías, como dice Santiago 5:17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, habla precisamente de lo que a continuación dice ahí en Santiago 5:17, que dice que oró y no llovió, oró después fervientemente y oró y llovió. Y en el capítulo 17 de Primera de Reyes precisamente viene este pasaje bíblico el cual se menciona en Santiago. Primera de Reyes 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, esto lo aseguró Elías porque Dios se lo había manifestado. Y vino palabra a él, palabra de Jehová, vino Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo te he mandado, fíjese, y yo te he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahora, algo bien interesante y que debemos compartir con ustedes y que nunca debemos perder la perspectiva de ello, es que este acontecimiento única y exclusivamente le sucedió a Elías. Por voluntad de Dios. Esto no quiere decir que yo me voy siento como que el Señor me está llevando allá al río Tijuana, a esas aguas cristalinas del río Tijuana, y ahí me van a alimentar las gaviotas, porque estamos cerca del mar. Y no, iglesia, cada historia contada, narrada por Dios en su palabra,
Es una historia diferente. Una historia que Él quiere darnos, escuche bien, Él quiere darnos una enseñanza, quiere que aprendamos un principio acerca o a través de esa historia. Pero la historia no necesariamente se va a repetir, o le digo, seguramente no se va a repetir. Pero eso es lo que Dios mostró ahí. Fíjese, ahora, Elías, un hombre, un ser humano como usted y como yo, profeta de Dios, mantenía precisamente una comunión con Dios. Su Padre Celestial, que es nuestro Padre Celestial, le hablaba, le ministraba en el contexto en el cual Dios se manifestaba a los seres humanos. Hoy se manifiesta a través de la palabra, por eso es importante leer la palabra de Dios. Y le daba palabra al profeta Elías para que lo compartiera. Y él lo hacía. Y Elías era usado por Dios. Y el pueblo le conocía. Muchos le conocían, pero también muchos le rechazaron y hasta le persiguieron. Como le digo, hay algo que debemos considerar siempre. Las historias presentadas por Dios en la Biblia, en su palabra, son para edificación de nuestra vida. Pero como lo hice hace unos momentos y le vuelvo a decir en repetidas ocasiones, es importante conocer que cada historia de las personas es diferente y los hechos que Dios nos presenta, como le digo otra vez, es para nuestra edificación y son importantes que los conozcamos, que lo leamos. Pero Dios nos quiere precisamente que busquemos, que nosotros nos demos cuenta, que identifiquemos, el principio que nos quiere enseñar. La enseñanza que nos quiere dar, que Dios nos desea dar. Pero no es que así acontezca una y otra vez. No podemos hacer lo que hicieron los antiguos y esperar que suceda lo mismo. El mismo Señor Jesucristo manifestó, hizo milagros de diferente forma. Recobraron la vista o le dio vista o hicieron que recobraran la vista 2 ciegos y lo hizo de forma diferente. Eso es lo que tenemos que estar. Ahora, en este caso también hubo la sequía, pero después en 1 Reyes 18:41 es lo que dice ahí en Santiago, 1 Reyes 18:41. Entonces Elías ahora dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ahora, ¿por qué lo dijo así Elías a Acab? Porque Dios se lo manifestó. Acab pues subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo? Bueno, que usted sabe que para que haya lluvia, pues tiene que haber las condiciones en el cielo para que haya lluvia. Usted en la mañana, ¿verdad? Si hoy se levantó y usted vio y se analizó y se preguntó: ¿hoy lloverá? Pues en las condiciones del cielo, hoy, mañana, no va a ser condiciones de lluvia. Sin embargo, eso fue lo que aconteció aquí. Y si hay condiciones de lluvia, se manifiesta fácilmente. Usted y yo, con la experiencia que tenemos, con la vida que hemos visto, que hemos transcurrido, pues nos hemos dado cuenta de eso. Entonces dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada, o sea, no hay nubes. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Ya regresó 7 veces, ¿sí? A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, dile lo siguiente: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje, no te atrape. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ahora, esto aconteció porque Dios lo manifestó así. Ahora, fueron 7 veces, así lo dijo Dios, así lo manifestó Dios, así le dijo Dios a Elías que lo mencionara y que le ordenara a su siervo. Entonces, a su criado. Entonces, eso es lo que aconteció. Ahora, ¿tiene que acontecer eso otra vez? Ve y lávate y zambúllate en el río, ¿sí? Jordán. Ay, ¿cómo? Entonces, ¿usted cree que voy a viajar? ¿Tengo alguna enfermedad en mi cuerpo? ¿Tengo alguna situación que no puedo estar sanando de mi piel? Ya sé lo que voy a hacer.
Voy a ir al río Jordán, voy a juntar dinero para pagar el viaje y voy al avión, voy y me voy a zambullir en el río Jordán y voy a quedar limpio de esta enfermedad. ¿Usted cree que va a acontecer así? No. Eso aconteció porque Dios así se quiso manifestar, pero no se puede volver a repetir a menos que Dios diga lo contrario. Hubo muchos milagros de Dios hechos por la mano de Elías. Hoy estamos hablando, predicando de este ser humano, Elías. Y como le digo, hoy en estos tiempos, así como usó Dios a Elías hace miles de años, hoy puede usar a cualquiera. Hoy puede usarlo usted, hoy me puede usar a mí, pero nunca perdamos de vista este principio. Jamás perdamos de vista este principio. ¿Cuál es el principio que usted y yo no debemos perder de vista jamás? Mire, Dios es quien acciona. Como Él desea, cuando Él lo desea y a través de quien Él lo desea hacer. Si alguien ora, por ejemplo, por un enfermo y sana, gloria a Dios. Dios así quiso para la edificación de la vida de aquel que oró, para edificación de la persona por la cual se oró, para edificación de las personas que estaban ahí como familiares u otros testigos. Ya cada quien decidirá, pero ahí está la manifestación de Dios. Ya cada quien decidirá si creer o no creer, pero ahí está la manifestación de Dios. Sin embargo, si usted ora por un enfermo y sana, porque Dios le sana, y luego vuelve a orar por otro enfermo y Dios le sana, y usted ora por cualquier circunstancia y Dios se manifiesta, y después ora y no acontece nada, entonces no es que somos nosotros, no es que el ser humano ya se me acabó las manos, ¿sí? la energía de las manos. No, iglesia. Y hay conozco historias de personas que ya se fueron, Dios les empezó a usar, se fueron por allá a un pueblo, no sé a dónde, se sintieron la competencia del médico del pueblo, oraban por las personas, se sanaban, y de repente ya Dios no lo empezó a usar y quedó en vergüenza y se fue para abajo. Hasta se molestó con Dios. Porque esta persona iba o quiso usar de negocio lo que Dios le empezaba a manifestar. Cuidado con eso, porque Dios, ¿sí? Posiblemente en este tiempo no nos exhorte, no paguemos las consecuencias en vida, pero cuidado porque después, pues nadie va a pasar, como dice la palabra de Dios, Dios no dejará sin castigo al culpable. Esa es la realidad. Tengamos cuidado. ¿Por qué no sanó? Porque Dios no quiso. Porque Dios no se quiso manifestar así. Pero fue salvo, que es lo importante. Acuérdese, siempre lo más importante es cómo está nuestra relación espiritual con Dios. Si la persona es salva, si la persona escuchó el mensaje de la palabra de Dios, se convirtió verdaderamente. Y como le he dicho y en una ocasión le compartí, pueden estar 10 enfermos ahí en el hospital. De esos 10 enfermos, 9 son incrédulos y uno solamente es creyente verdadero y entregó su corazón y vive en el fuego de Dios, y sin embargo fue el único que se murió. ¿Dios falló? No, voluntad de Dios, porque lo importante es que estemos listos para partir con el Señor. Ese es realmente lo que es importante. Dios está más interesado en su vida espiritual, en su condición espiritual, que en las cuestiones del mundo. Porque eso es lo más importante. Porque las cuestiones del mundo son temporales, son pasajeras. Y las cuestiones de Dios, lo espiritual es ¿qué? Eterno. Y Dios está interesado en eso. Manifestaciones del profeta Elías. Ahora vamos a ir a 1 Reyes 17:8. 1 Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová, a Elías, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y dijo: te ruego, y ella respondió: vive Jehová tu Dios,
que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo. ¿Para qué? Para que lo comamos y nos dejemos morir, porque era el último y el único alimento que tenían. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Alguien pudiera decir: uy, qué falta de sensibilidad, ¿cómo le está dejando sin comer el único platillo que tenían o el único alimento que tenían ya? Y todavía viene Elías y no va a ser entre 2, va a ser entre 3. Qué falta de sensibilidad. Pero Dios quería manifestar su grandeza. Dios quería que esa mujer y ese niño supieran quién era su proveedor. Dios quiere que usted y yo sepamos quién es nuestro proveedor en todas las áreas de nuestra vida y de quién dependemos usted y yo, iglesia. Entonces aquí lo interesante es que la mujer obedeció. ¿Cuántas mujeres obedientes están ahí conectadas? Usted debe confiar en Dios, yo debo de confiar en Dios, no importa las circunstancias, eso es lo que usted y yo debemos hacer. Y en tiempos como los que estamos viviendo, cumplir las reglas establecidas, siempre confiando en Dios. Entonces ella hizo como le dijo el profeta, de parte de Dios fue esta orden, y comió él y ella y su casa muchos días. Se manifestó la bendición, la gloria, lo extraordinario de Dios en esta familia de una mujer viuda y su hijo, por causa de que le visitó aquel que venía de parte de Dios. Porque sí le dijo: porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Entonces ella hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra de Jehová, como le había dicho Elías. ¿Sí? Así le dijo Elías, y así aconteció. Ahora, usted va a probar a Dios y va a dejar su alacena nada y nomás poquito aceite y poquita harina. No, iglesia, no se trata de eso. Se trata del principio que Dios nos quiere enseñar. Dependamos de Él, confiemos en Él, entreguemos nuestro corazón a Él, vivamos en Él y para Él. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. En 1 Reyes 17:17 dice lo siguiente, 1 Reyes 17:17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Se le fue el aliento, se le fue el hálito de vida. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? O sea, ¿qué está pasando? Sigue diciendo: ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, orando a Dios, Jehová dijo: Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Te ruego. Una palabra de clamor, una palabra de petición. Te ruego, no de ordenanza. Te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es en verdad en tu boca. ¿Con qué propósito Dios se manifestó ahí? Y siempre se va a manifestar con ese propósito, para que confiemos en Él, para que sepamos quién es nuestro Dios. En una ocasión, este ser humano, Elías, confronta la idolatría del pueblo. Fíjese, y no solamente del pueblo pagano, sino del pueblo de Israel, que supuestamente debía de adorar a Dios. ¿Sí?
y que se había ido tras los Baales, tras los dioses inventados por el ser humano, dioses con D minúscula. Y cuenta la palabra de Dios, o Dios en su palabra, en 1 Reyes 18:20, cómo aconteció esto. ¿Para qué? Para demostrar quién es el poderoso, el soberano, el omnisciente, el omnipotente, el sempiterno, Jehová de los ejércitos. Voy a leer 1 Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías les retó para que se manifestaran los dioses de ellos y que se manifestara el Dios de Israel, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Convocó pues a todos los hijos de Israel, a todos los hijos, a los descendientes de las tribus de Israel. Y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo dirás, para esto sí ocupo a Dios, para esto ocupo, ¿sí?, en lo que yo tengo mi confianza? Para esto, cuando va todo bien, ahí está, pero Dios lo traigo a Dios como una llanta de refacción, como la extra, y cuando lo requiera lo voy a ocupar. Cuidado con esas acciones. Si nosotros ponemos cualquier cosa, acuérdense, cualquier cosa que pongamos antes que a Dios, esa es idolatría, y Dios está con la idolatría. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando alguien idolatra algo, le entrega su voluntad a ese algo, y por ese algo va a hacer lo que sea. Y obviamente lo que va a hacer y lo que sea es, pues, apartarse de la voluntad de Dios, confiando en dioses creados por el mismo ser humano. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues síganle a él. Y si Baal es un Dios con D minúscula, pues entonces vayan tras él. Y el pueblo se quedó callado. ¿Por qué? Pues es que, ¿qué tiene de malo que vayamos y celebremos esas, ¿sí?, a la diosa muerte, ¿no?, o al dios muerte, o a otras prácticas de los antepasados, no solamente de aquí de México, sino de otros lugares? Por ejemplo, allá de donde es en Europa, la famosa fiestas de las cosechas, ¿sí?, de los sacerdotes druidas, los celtas, ¿sí?, que vienen acá a Estados Unidos y hacen un comercio por todos lados. ¿Qué tiene de malo que vaya y celebre mis baelitos? Bueno, lo mismo dice Dios y está vigente. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Bueno, si Jehová es Dios, conviértete y sigue sus pasos. Y si tú crees en los Baales y tienes tus dioses, pues allá tú. Y el pueblo no respondió. ¿Por qué no respondió palabra? Porque se le estaba confrontando. Y Elías volvió a decir al pueblo: ¿solo yo he quedado como profeta de Jehová? Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Fíjense. Ok, a esos 450 hombres, profetas de un diosesillo, porque ese es Baal, Dios, con D minúscula. Eso es lo que quiere decir Baal. Un ídolo. Bueno, vayan y traigan 2 bueyes. ¿Sí? Tráiganos 2 bueyes, así dice, désenos 2 bueyes. Y ellos escojan uno, el que les guste más, y córtenlo en pedazos. Y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el que me dejaron a mí, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego también pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, de sus Baales, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será el Dios verdadero. Y entonces todos esos pueblos de ahí, y muchos eran supuestamente descendientes de Jacob, dijeron, fíjense lo que contestaron. Entonces dijeron: bien dicho, órale pues, trato hecho, vamos a echarle ganas. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan el animal, el buey, y preparadlo vosotros primero, pues ustedes son más. Rápido lo van a preparar, y yo mientras también voy a estar viendo, y también voy a empezar a hacer lo que les estoy comentando a ustedes. Ustedes son muchos. E invocad, después de que preparen el buey, lo corten y lo ponen sobre el holocausto, vamos a llamarlo así, o sobre la leña, pero no le pongan fuego abajo, no le enciendan pues.
invoquen el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo, les aclara, les recuerda. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Desde que salió el sol hasta el mediodía, 6 horas, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo ninguna manifestación, no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, porque estaban haciendo fiesta y sacrificio a sus dioses, o a su dios Baal. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Fíjese, irónicamente se burlaba de ellos. Y decía irónicamente, gritad más fuerte, porque, pues, griten a su Dios. Quizás está ocupado en otra cosa, quizás está meditando o tiene algún trabajo, o a lo mejor ya va de camino. Tal vez su Dios está dormido y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lacetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Esto es, estaban haciendo su sacrificio a sus dioses, o a sus dioses o a su dios pagano. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. O sea, no se manifestó absolutamente nada, ni mucho menos fuego. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, acérquense a mí. ¿Ya terminaron su fiestita? Bueno, también. Acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él, ¿para qué pidió que se acercara él? Bueno, para que vieran. ¿Para qué pidió Elías que se acercaran todo el pueblo? Después de haber sido testigos de que no aconteció nada con su dios pagano. Le dijo, vengan acá, acérquense, vean lo que voy a hacer. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, porque no se usaba. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, fíjese, tomando 12 piedras, como diciendo, mira, este es para testimonio tuyo, de Rubén, de José, de Manasés, bueno, de las 12 tribus de Israel. Y pues puso las 12 piedras, ¿sí? Benjamín, etcétera, etcétera. Entonces puse 12 piedras conforme a las tribus, al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derrámenlo sobre la leña, ¿sí? Y dijo, otra vez háganlo, y otra vez lo hicieron. Y dijo, otra vez más, háganlo la tercera vez, o sea, lo empaparon de agua. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja que pusieron alrededor. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, fíjese lo que dijo, oró al Señor. Y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Jehová, Dios de Isaac, Jehová, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja, o sea, se evaporó el agua. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, atrapen a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los atraparon, los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Susón y ahí los degolló. Ese es el castigo para aquellos que estaban haciendo fraude y desviando del camino de Dios a esos profetas de Baal. Ahora, ¿eso va a acontecer, como le digo, una vez más hoy en nuestros tiempos o cosas semejantes a esas? No, pero lo único que está diciendo Dios, yo soy el Todopoderoso.
Yo soy el único creador. Yo soy el sempiterno. Yo soy el omnisciente, el omnipresente. Yo soy el soberano. No hay otro Dios ni tenga dioses delante de mí. Escuche bien lo que le voy a decir, iglesia. Este hombre usado por Dios y usado de una forma extraordinaria con todas las historias que hemos leído esta tarde, manifestó el poder de Dios, manifestó la grandeza de Dios, obedeció e hizo lo que Dios había determinado hacer por medio de su mano y dio testimonio de su grandeza. Pero nunca olvidemos que Elías solamente fue un ¿quién? Un ser humano. Un humano tan humano como usted, un humano tan humano como yo, un hombre. ¿Qué aconteció con este hombre que Dios utilizó, que Dios usó para hacer estas grandes manifestaciones? Oró, no llovió. Volvió a orar, llovió y dio testimonio a muchos ahí. Fue y multiplicó el alimento de la viuda y para su hijo. Murió el hijo y Dios usó a Elías para volverlo a la vida. Castigó a los profetas de Baales para sacar a su pueblo, al pueblo de Dios, a los descendientes de las tribus de Israel, o sea, las 12 tribus de Israel, descendientes de Jacob, para que se volvieran al omnipotente. Quizás muchos se volvieron, quizás muchos siguieron todavía con sus actitudes. Ese hombre que fue utilizado por Dios, de repente tuvo miedo. Ese hombre utilizado por Dios y que manifestó Dios su grandeza, de repente cayó en depresión. Ese hombre utilizado por Dios, de repente se le bajaron las pilas. Vamos a ver este testimonio, esta acción del profeta Elías en 1 Reyes capítulo 19, versículo 1. Después de haber acabado con todos los profetas de Baal, pues tuvo persecución y se asustó y temió. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y entonces entra una mujer llamada Jezabel, de la cual vamos a predicar en semanas posteriores, aunque quisiera que no sé si lo voy a hacer, voy a pedir a Dios dirección, pero quisiera que esto lo compartiera de Jezabel una mujer, pero vamos a pedir dirección y yo lo puedo hacer. Lo que pasa es que muchas veces cuando un hombre predica sobre acciones incorrectas en este caso de Jezabel, muchas veces lo toman de manera personal, muchas veces lo toman, está criticando a la mujer, y no quisiera que aconteciera eso, que lo recibiéramos verdaderamente de parte de Dios. Sin embargo, se quita si lo predica a otra mujer, pero vamos a pedir dirección a Dios para ver si lo hacemos nosotros y predicamos acerca de Jezabel. Entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero. Jezabel, después de enterarse de la noticia, porque acá se lo mencionó, Jezabel, la tremenda Jezabel, le envía un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Prácticamente lo amenazó de muerte y le dijo que lo iba a matar. ¿Quién era esta Jezabel? Después predicamos de ella. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseándose morir, dijo, estoy leyendo 1 Reyes capítulo 19, fíjese: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Elías tuvo miedo de esta amenaza. Elías cayó en depresión. Ese hombre del cual, como le digo y le repito, hemos escuchado todo lo que hizo Dios a través de su vida, y que muchos creyeron, y que muchos se convirtieron, y que muchos confiaron total y absolutamente en Dios, y que Él lo debía haber hecho también. Como ser humano, cayó en depresión. Como ser humano, tuvo miedo. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Vino un ángel y le tocó y le dijo: levántate, come.
Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas en una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, Cristofanía, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora, en ese miedo, Elías se metió a una cueva. Ustedes sigan leyendo el contexto, pero yo quiero retomar en el capítulo 19, versículo 9. Elías se metió en una cueva, se estaba escondiendo. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, he sentido celo, pero me amenazaron y estoy corriendo. Después de haber visto las manifestaciones grandiosas y maravillosas de Dios. Él le ordenó, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, fíjese, se salió, obedeció, y entonces una vez más Dios le manifestó su presencia. Escuche bien, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí que Jehová pasaba. Y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Se manifestó, pero ahí no estaba el Señor. Y tras el viento se dio un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso en la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? Insisto, ¿qué está pasando por tu mente? ¿Que acaso no sabes quién es el Dios de Israel? ¿Que acaso no sabes quién es tu hacedor? ¿Que acaso no sabes quién es el que está al cuidado de tu vida? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y dijo Jehová, ve y vuélvete por el camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Llevó a cabo la ordenanza que Dios le dio una vez más. Pero tuvo miedo. Escuche bien lo que le voy a decir, iglesia. Un hombre común, un hombre tan común y corriente como usted y yo, usado por Dios, ¿sí? Usado por Dios, manifestando cosas totalmente extraordinarias, fuera del ordinario. El Señor Dios manifestándose a su vida, dando pruebas objetivas, pruebas palpables de quién era el Señor Todopoderoso. Ese mismo Señor Todopoderoso, el Dios de Elías, sigue siendo y seguirá siendo el Dios de Elías, y sigue siendo y seguirá siendo el Dios de usted y de yo y de todos los seres humanos. Aunque tengamos todas las características de seres humanos, porque somos seres humanos. Y como le menciono, Él se va a manifestar de diferentes formas, de muchas maneras. Cada historia será diferente en cada ser humano y será muy distinta y estará muy distante de lo que Dios hizo con Elías. Pero lo único que tiene que usted conocer y yo tengo que conocer es que debemos de confiar en Dios, porque eso es lo que Dios espera a través de todo lo que nos enseña. En este caso, por medio de Elías. Segunda de Reyes 2:1, y con esto casi estoy terminando.
Segunda de Reyes 2:1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Le dieron una palabra los profetas a Eliseo. Y él dijo, sí, ya lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti otra vez? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado ahora al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. A Elías se lo llevó Dios. Elías fue usado por Dios. Elías tuvo miedo. Elías cayó en depresión, como todo ser humano puede hacerlo, o puede de repente caer también. A Elías, como le digo, se lo llevó Dios, pero no quiere decir que así acontecerá con todos los seres humanos. De la forma que Dios quiera llamarnos, es su soberanía, es lo que Él decida. Hoy, mañana, siempre, no de la misma situación como Él lo hizo, pero sí a través de lo que Él mismo estableció, que es la muerte y resurrección para Cristo. Elías subió en un torbellino. Usted y yo seremos alzados en las nubes con nuestro Señor Jesucristo cuando fuere el tiempo diseñado por Él. Pero lo importante es que nuestro corazón esté para con Dios. ¿Ha visto maravillas de Dios? ¿Ha palpado la presencia de Dios en su corazón? La presencia de Dios está en su mente y en todo su ser, siempre, en todo momento. Como seres humanos, iglesia, como seres humanos, habrá en nuestras vidas, en sus vidas, en mi vida, altibajos. No nos sintamos mal. Si hoy tuvimos un día malo, como dicen por ahí, a todos nos puede pasar. Pero eso sí, cuidemos en nuestro corazón que no sea una condición de todos los días, porque ya no son los días, sino es nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Confiemos en Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Otra vez repito, usted y yo, ¿qué debemos hacer? Fortalezcámonos en Dios. Y que siempre en nuestra vida tengamos conciencia de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tengamos conciencia que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Pero pregunto hoy, iglesia, esta tarde, ¿nuestro pensamiento está perseverando en Dios? A esta conclusión llegó Elías, después de que Dios le habló y se mostró a él. Que el Dios Todopoderoso estaba con su vida. Que el Dios Todopoderoso tenía cuidado de su ser. Lleguemos a esta conclusión, hermanos. Lleguemos a esta conclusión, iglesia. Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Pero lo importante es que usted y yo nos deleitemos estar en las manos de Dios. Eso es lo importante, porque si ese es nuestro deleite, porque si esa es nuestra voluntad rendida a Él a pesar de nuestra humanidad, entonces tendremos las bendiciones de nuestro Padre Celestial, así como las tuvo Elías a pesar de su humanidad. Iglesia,
Confiemos siempre en Dios. Dios está con usted, Dios está conmigo. Lo único que tenemos que hacer es caminar con Él y Dios dirá. Amén, iglesia. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por amarnos. Gracias, Padre, por darnos total y absolutamente a conocer tu perfecta voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la gloria, la honra y la alabanza. No importa qué tanto, mi Dios, nos uses. Seguimos siendo humanos, servidores tuyos, siempre al pendiente de lo que tú quieres manifestarte y enseñarnos a nuestras vidas para que cada día confiemos más en ti. Y entre más, cada día más te conozcamos, sepamos que tú te vas haciendo más grande, más maravilloso y nosotros más pequeños y dependientes de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo. Sigamos caminando pegados del Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo. Dios les bendiga.